Buen día, mis hermanos. Pues ya estamos a sábado, 6 de febrero. Estamos terminando ya la cuarta semana de tiempo ordinario y el día de mañana o desde hoy en la tarde estaremos ya en la misa de precepto dominical, empezando ya la quinta semana de tiempo ordinario, acercándonos ya al final de esta primera parte de tiempo ordinario, porque luego empezaremos con la cuaresma a partir del día 17 de febrero, que será un miércoles de ceniza muy diferente. Ya después ya se darán las instrucciones de cómo se va a vivir ese miércoles de ceniza. Hoy las lecturas retomamos y terminamos la carta a los Hebreos. Vamos a meditar el capítulo 13, versículos 15 al 17 y 20 y 21 de la carta a los Hebreos. Y en el Evangelio sería Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34. Entonces les decía, hoy terminamos de meditar durante prácticamente todo el mes, hemos estado meditando la carta a los Hebreos y hemos meditado cómo esta carta marca mucho las comparaciones entre la antigua y la nueva alianza, entre el sacerdocio de los levitas y el sacerdocio que Cristo nos trae. Y hoy en este último pasaje de hoy es muy hermoso porque es el encuentro del sacerdocio ministerial con el otro sacerdocio del que se habla poco, el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio que recibimos nosotros como bautizados. Porque sí, mi hermano, a lo mejor tú no lo sabías, pero si tú eres bautizado, tú eres sacerdote. Pero cuando nos ungieron con el santo crisma en la cabeza, nos ungieron para configurarnos con Cristo como sacerdote, profeta y rey. Es el sacerdocio que se llama común de los fieles. Y en esta primera lectura, de alguna manera nos remite a ellos, porque dice: hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. Si se acuerdan, cuando estamos en la misa, cuando va después de preparar las ofrendas y las abluciones donde el sacerdote se purifica las manos para llegar al momento de la consagración, el sacerdote dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros como pueblo contestamos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O sea, aquí el sacerdote ejerciendo su sacerdocio ministerial y nosotros como pueblo de Dios ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal, nos unimos para ofrecer ese sacrificio de nuestra vida. En ese momento, por eso se presentan las ofrendas de pan y vino, fruto del trabajo. Ofrecemos nuestro sacrificio, nuestra vida al Señor. Pero también nos deja claro aquí la carta a los Hebreos que este sacrificio no se debe quedar en el altar, no se debe quedar en el templo, sino que este sacrificio tiene que también ir en nuestra vida diaria. Dice: no se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. O sea, ese sacrificio que ofrecimos en el templo, tenemos que seguirlo ofreciendo en nuestra vida a través de la práctica de la caridad, de compartir los dones que Dios nos ha dado con los hermanos más necesitados. Y dice: obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Por eso dice: para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El sacerdote, ejerciendo su sacerdocio ministerial, él se une a ese sacrificio con nosotros. Y nosotros, se fijan cómo el sacrificio, el sacerdocio bautismal nos lleva a ofrecer el sacrificio durante la misa, a ofrecer el sacrificio a través de las prácticas de la caridad y a través de la obediencia a nuestros pastores, que por ejemplo hoy en esta pandemia nos invitan mucho a cuidarnos, a guardar la sana distancia, a no salir si no es necesario, a usar nuestros cubrebocas. De alguna manera Dios ilumina a nuestra iglesia para que nos acompañe también a través de estos consejos, de estas enseñanzas que nos dan. Y luego, sabiendo, como hemos dicho, que nos enfrentamos a muchas situaciones que parecerían contrarias a nuestra voluntad, porque nadie quiere sufrir por sí mismo,
Pero esta carta a los hebreos termina con esta bendición tan hermosa, que de ahí vemos cómo, como decíamos ayer, la fuerza que viene para soportar las tribulaciones, esa es una fuerza que viene de Dios, no de nosotros. Dice aquí que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y hagan ustedes todo lo que es de su agrado por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se fijan, aquí nos habla de que ese mismo Dios que resucitó a Jesucristo, ese mismo Dios que estuvo siempre con él, es el que nos da los dones y nos da la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios. Esto es como termina la carta a los hebreos. Y en el Evangelio de Marcos que vemos hoy, es una continuidad. ¿Se acuerdan que hace unos días veíamos el enviado? Cómo dice Jesús, primero llama a los apóstoles para que estén con él. O sea, eso es lo primero, para que estén con él, porque a través de esa permanencia con Jesús lo conocen y se fortalecen. Pero luego después es el envío. Dice que los envió de Dios de dos en dos a predicar el evangelio y a hacer todas las obras que el mismo Jesús hacía. Hoy viene, dice, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús, que siempre ve más allá, aún y que ve que ellos llegan entusiasmados porque hasta los demonios los obedecían y sanaban enfermos, Jesús ve el cansancio en el rostro de ellos, porque la predicación, mis hermanos, es cansada. O sea, tienes que dedicarle mucho tiempo a la preparación de una predicación y luego llevarla en el caso de ellos, por ejemplo, que tenían que andar por muchas partes llevándola, pues obviamente dentro de la alegría, dentro de la satisfacción cumplida, pues hay un cansancio y Jesús ve eso. Y dice, entonces él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Fíjense qué hermoso, porque Jesús no les dijo, vayan a su casa a descansar. No, o no les dijo, vayan a descansar en algún lugar y luego nos volvemos a reunir para seguir. Jesús los invita a un retiro espiritual, a un retiro en el cual quiere estar junto con ellos, para que juntos descansen y fortalezcan. Pero dice cómo la gente se les adelantó. La gente se les adelantó y al ver a dónde iban, dice, los reconoció y dice, entonces todos los poblados, de todos los poblados se fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. O sea, cuando ellos llegaron al lugar donde querían descansar, resulta que ya había mucha gente esperándolos. Y Jesús, como buen líder, no puso a sus apóstoles a que siguieran predicando, los pone junto con ellos, ya que se les interrumpe ese retiro espiritual que querían vivir solos junto a Jesús para descansar. Pues ahora los apóstoles junto con la multitud, Jesús se compadece de ellos porque dice que los vio como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. O sea, Jesús ve tu cansancio, mi hermano. Jesús ve tus esfuerzos. Jesús no pasas desapercibido la lucha y el esfuerzo que haces por salir adelante de tus problemas. Por eso Jesús se compadece de nosotros hoy con esta pandemia, que nos ve que andamos como ovejas sin pastor, como gallinas descabezadas, como dicen a veces, pero Él está a nuestro lado, Él está fortaleciéndonos, Él no es indiferente al cansancio y al sufrimiento nuestro. Entonces, mi hermano, estas lecturas nos invitan a eso, a estar conscientes del Dios cercano, del Dios amoroso, del Dios Padre providente, del Dios que nos corrige, pero nos corrige con amor, porque lo que Él busca, como todo buen padre, es que vayamos por buen camino y que un día podamos estar todos juntos viviendo el gozo eterno en el reino de los cielos. Te doy la bendición, esperando que pues estemos ya preparados para mañana. Hoy sábado, si puedes hacerlo, acude a la misa, porque mañana, pues los domingos seguimos con los templos cerrados, pero estaremos con todo nuestro amor transmitiendo la misa en mi parroquia a las 12 de mediodía, en la página de Facebook, Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey. Ahí podrás seguir la misa o en cualquier otro canal donde tú puedas verla. Lo importante es que ya que no puedes ir, lo sigas desde tu casa. Pero en los días que puedes ir, entre semana o el sábado, date un tiempecito para ir a la Eucaristía. Con todos los cuidados necesarios, date un tiempecito para estar junto con Jesús en la Eucaristía y si es posible que puedas comulgar.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva, de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Les mando un fuerte abrazo, recordándoles que Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Cuídate mucho, que estés bien.